Ahora vamos a hablar de la mortandad de peces en el río Salado que atraviesa la ruta 5 en el distrito de Alberti. Obviamente algo que no solamente está pasando allí, tiene que ver con esta histórica sequía, la falta de oxigenación y el agua que desaparece. El otro día hablaba un ciclista de Rojas, por ejemplo, que aprovechaban que el río se había secado por completo y hacían ciclismo ahí. Bueno, en este caso se está secando el río, pero se llenó de peces que están muriendo. Y para hablar sobre este tema tomamos contacto con nuestro colega de Canal 5 de Alberti, Eduardo Rosa. Eduardo, bienvenido. Daniela te saluda. ¿Cómo estás? Hola Daniela, el gusto de reencontrarnos con vos y con la pantalla de la televisión de Junín. Muchas gracias por tenernos presente. Sí, verdaderamente sorprendió lo que ustedes están viendo ahí en imagen. Digamos, la gente que pasaba por la ruta veía cómo esta imagen que cubría el agua era desgarradora, que llevó a muchos a sacar fotografías, a divulgarlo en las redes y a plantear interrogantes respecto de qué pasó con estos peces, en su mayoría carpas, dentudos, que son peces que habitan las aguas del río Salado, un río Salado que verdaderamente ha tenido un descenso notable en cuanto a su caudal. En algunos tramos prácticamente no hay agua, es mínima la cantidad, impactado obviamente por una obra que lleva 2 años, que tiene que ver con el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado, que se ha desarrollado por tramos aquí en Alberti y en algunos sectores no se ha canalizado. Bien, y ¿esto apareció así de golpe, Eduardo? Porque vos me decís, la gente que pasaba por la ruta en ese momento se frenó para sacar fotos y subirlo a las redes. Entiendo que los peces han ido muriendo de a poquito, ¿no? Pero tremenda cantidad, o los hizo acumularse el hecho de que ya no hay agua, ¿viste? Porque van todos a la orilla, digamos, quedan hasta sobre lo seco, sobre la tierra seca, Sí, muertos. fíjate una referencia de algunas fotos. La mayoría de las fotos están tomadas próximas a los puentes Ujú. y en esos lugares no hay canalización, es decir, la profundidad del río es mínima. En otros sectores donde se ha hecho la obra de dragado, la profundidad es mayor, se acumula un poco más de agua. Aquí, el impacto de la temperatura en la escasa cantidad de agua, la poca oxigenación o nula oxigenación en este tramo del río, hizo que la mayoría de los peces muriera en ese lugar Ujú. y como así, a medida que pasan los días, se va achicando mucho más el cauce del río producto de la sequía, digamos, y quedan los peces que murieron varados ahí. Vale mencionar, esto tiene que ver también con mi faceta de pescador, que veníamos evaluando nosotros esta situación plasmada en el descenso del caudal del río, plasmada en que paulatinamente se iban muriendo los peces, y esto también tiene un correlato con lo que está sucediendo en los espejos de agua del partido, particularmente en las lagunas, donde en Alberti no quedan casi lagunas con agua, digamos, las lagunas que se ubican en la zona rural, que otrora eran fuente también de agua que volcaba en el Salado a través de los canales, hoy están totalmente secas, Sí. con la consiguiente muerte también de los peces que habitaban esas lagunas. Hay varias referencias que nos han hecho productores respecto a la situación. Al margen, debo decir que como consecuencia de la mortandad de peces y merced a una denuncia que fue radicada en el Comando de Prevención Rural, se ha iniciado una investigación caratulada por lo pronto como averiguación de ilícito para ver por qué razón se produjo esta mortandad, por qué causa se ha producido la muerte de tanta cantidad de peces. Interviene la policía de Junín, la policía ecológica de Ujú. Junín, la delegación que ha sido convocada para hacer el peritaje correspondiente. No es la primera oportunidad que se produce una situación de estas características. Acá en el río Salado ha habido otras situaciones de mortandad de peces.
donde también intervino la Policía Ecológica, inclusive yo vivo frente al Parque Municipal y donde hoy se está haciendo una obra de la laguna, se está poniendo en valor la laguna artificial del parque. En su momento también tenía peces y hubo una mortandad y también se hizo una investigación. Por el momento no hubo otro factor que interfiera más allá de lo natural, digamos. Claro, eso te iba a decir, Eduardo. ¿Qué otra causa puede haber, al menos en este momento que estamos atravesando hace 3 años, la sequía más grande de los últimos 60 años? La falta de oxigenación, de agua y demás. Cuando se producen este tipo de situaciones, se especula con el volcado en los cursos de agua de fertilizantes, agroquímicos, sí, el desecho de los mosquitos fumigadores, se especula con eso. No se ha probado hasta el momento que la presencia de una sustancia ajena al medio sea la causante de las muertes. No obstante, investigaciones se hicieron y no se ha arribado a esa conclusión. Hay profesionales, no en el ámbito local, pero escuchaba esta semana profesionales que tienen que ver con estas temáticas, que muchas veces explicaban que muchas veces la mortandad de peces es multifactorial, digamos, no hay un solo factor, y salvo que se contamine el agua adrede o que haya una contaminación marcada, en este caso no vamos a desechar nada, no vamos a descartar nada, pero a priori las consultas que hemos hecho desde el ámbito oficial, los productores que tienen sus campos linderos en la zona del río Salado, todos atribuyen la mortandad a la falta de oxigenación como consecuencia del poco caudal de agua, las altas temperaturas a las que está siendo sometida esta zona en los últimos tiempos. Vos sabés, Eduardo, que yo vi una foto muy parecida ayer que me mandó un televidente de algo que está ocurriendo igual que aquí en la Laguna Plata de Santa Fe. Sí, y ha sido una noticia muy comentada. Inclusive el diario La Nación de Capital, del Gran Buenos Aires, ayer se ocupó de este tema y en una publicación que hizo habla de la mortandad de peces y menciona lo del Salado puntualmente a la altura de lo que se conoce como el Puente Blanco, que allí vemos en la Ruta 5, y esta laguna en Santa Fe, la Laguna Plata, donde también hay un registro importante de mortandad de peces. La atribución que se hace en líneas generales es a las altas temperaturas, la falta de agua y la falta de oxígeno. Bien, última, y te libero, Eduardo. ¿Está trabajando la municipalidad para remover estos peces muertos que ya van a empezar a dar olor seguramente? No tengo información oficial al respecto. Sí hemos consultado a la Jefatura de Bromatología y Medio Ambiente. Dijeron que estaban accionando en el tema, pero no hay una comunicación oficial que me permita aseverar que van a retirar los peces. Cuando ocurre esto, normalmente la naturaleza se encarga de poner las cosas en su lugar. No obstante, no es una zona a la que asista mucha gente. De hecho, las condiciones del río para quienes van a pescar hoy no son las mejores. No. Así que no es una zona que se vea impactada. Esto está lejos del centro urbano, lejos de un aglomerado de gente. Así que veremos qué actitud se toma, pero por lo pronto no tenemos información al respecto. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego.